Plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, 1,000 tunes ringing in my ear. No time for conversation, 1,000 channels wired to my brain. No thought, just sensation. Don't look at me, can't see. I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired to disconnect you. Hola, una vez más aquí en esta emisión de Comnapaz Nuevo León, que traemos pues siempre la oportunidad de conocer a los superhéroes, a esos grandes héroes de vida cotidianos, esos que no traen capa, esos que no traen la S de Superman, esos que no tienen poderes super mágicos, pero sin embargo son aquellos que todo el día han estado trabajando y todos los días están haciendo una diferencia. Y además, poniendo el corazón, yo me siento súper contento de tener aquí a Carmen y a Jorge, que son un matrimonio muy singular, que aparte de todo son grandes amigos míos desde hace muchísimo tiempo que yo tuve la oportunidad de llegar aquí a Nuevo León. Muchísimas gracias, Carmen, Jorge, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Y la verdad es que me gustaría mucho que la gente supiera en el tema de Comnapaz Nuevo León, en este programa que tenemos la tarea de ir recopilando las buenas prácticas que se hicieron cotidianas, o sea que normalmente siempre, todos sabemos que siempre por un problema interno o un problema propio, la gente agarra sus causas. Pero lo que no sabe la gente, lo que pasa detrás de cámara, es como ver la película y tú ya ves toda la película y nunca nosotros que vemos una película nunca vemos el detrás de cámaras, ¿no? Ni tampoco vemos los créditos de la gente, ni sabemos quién fue quien hizo. Hoy, la verdad me gustaría mucho que ustedes le platicaran un poquito a la gente que el hecho de que a veces te involucras en una causa, lo que implica como vida de pareja, como amistad, como padres y sobre todo como seres humanos, porque yo creo que es tan importante que nos reinventamos. Yo creo que así es la palabra, ¿no? Yo les pongo mucho en varios talleres a los que están en la cárcel o a gente que está en centros de rehabilitación, muchísimo el tema de que la gente le tiene mucho miedo al cambio, pero no se da cuenta que se está desarrollando. Si ya por eso me hacías un comentario hace rato que ya después tenía todo un propósito, pero sí, pero sin ese camino que recorriste, de nada hubiera servido. Si tú hubieras llegado directamente al camino, hubiera pasado a lo mismo, a lo mejor no lo hubieras ni siquiera, no te hubieras dado cuenta. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que todo tiene un porqué, empezamos a disfrutar el camino, aunque no sea como nos gustó. O sea, que tuvimos que llegar en tren o en barco o en avión, entonces fuimos dando eso. Y bueno, pues cuéntenos una primera, ¿cómo fue que ustedes en primera instancia tuvieron un contacto con el tema de las adicciones? Digo, yo los conocí teniendo ustedes a su propio hijo en una institución que desde un gran amigo, de Rolando, en DIMAC, y ahí fue cuando fue nuestro primer contacto y ustedes no estaban al frente de ningún centro, ustedes eran dos padres de familia preocupadísimos por su hijo y teniendo sus propias batallas como matrimonio. Entonces, Carmen, pues yo, porque las mujeres primero le vamos a dar ahorita porque se arranque, pero cuéntanos, Carmen, esta heroína hoy de las adicciones que está trabajando. Además, también quisiera decirles que vamos a ir poniendo los datos de los dos centros que trabajan, estos dos grandes titanes de la salud, de la esperanza. Se llaman Regalos sin Envoltura AC, ¿verdad? La institución, y tienen un área para caballeros y un área para mujeres, ¿no? Entonces, Carmen, pues yo ya sé que me aventé mucho rollo y todo, pero me gustaría muchísimo que tú nos puedas contar un poquito qué ha sido y cómo fue este primer encuentro con este universo, pues que se llama las adicciones, ¿no? Al principio fue muy doloroso, desesperante, muy trágico, ¿verdad? Todas las experiencias negativas que vivimos y viendo la necesidad que teníamos nosotros de esos centros, porque pisamos 4 centros diferentes. ¿Y cómo fue? A ver, cuéntanos, porque digo, lo que sí es interesante, la gente piensa que los padrinos ya tienen la vida bien resuelta, que no la batallaron, que ya como que llegó la luz mágica de los padrinos mágicos y te hicieron, ¿no? Entonces, a ver, madrinita hermosa, cuéntame un poquito, ¿cómo fue que tú
empezaste en este viacrucis. Sí, me nace la idea al tener la necesidad de formar un grupo y en esa locura estábamos muy enojados, muy separados, había un divorcio emocional. Le pido apoyo a mi marido y me dice que no. Sin embargo, le dije, yo quiero, y de alguna manera, y bendito sea Dios, encontré apoyo de un familiar y empezamos a formar este grupo junto con otras 2 personas que éramos socios, 3, y bueno, de algún modo las otras personas se fueron y me quedé sola, pero no sola, porque en eso entró también mi marido, de que vio, yo me imagino que sí tenía la intención, que sí tenía las ganas. Yo creo que como las parejas, Sí. ¿no? Que al final nos queremos hacer a un lado, pero ya cuando vemos Sí. que tenemos que entrar al toro, ¿no? Sí, O sea, sí. más bien es así como ahí te avientan al de los cocodrilos. Sí, y bueno, al seguir teniendo esa relación de pareja, que ahora veo que éramos definitivamente, que somos complemento, porque en el momento en que yo no pude o creía no poder, entonces entra él con su respaldo emocional, económico, de todo, ¿verdad? Y empieza a dar el apoyo. Y es como dices tú, nadie sabe o todo el mundo cree que las cosas ya estaban formadas así muy padre, pero no, ahora veo hacia atrás y para empezar, teníamos que andar pidiendo del dinero que él ganaba Sí, en desde su lo que era para la trabajo. casa, lo que era para el hogar. Sí, lo que era para la casa, sartenes, la estufa, todo, Sí, sí. con todas esas cosas fuimos empezando. Dices tú, encontrar y empezar el crecimiento, miedo a hacer cambios, miedo a que podré, no podré, cómo hacerle para darle de comer a 8 personas, que había una responsabilidad, y todo fue crecimiento y todo eso, que el empezar, el ir a tocar puertas para recibir un apoyo, puedes venir a dar una terapia, pero no hay dinero para pagar, cosas de esas, que ahora entiendo que era parte de quitarme esos miedos yo, en lo particular. No, No sé, Jorge. y creo que ahí, bueno, finalmente, yo lo que siempre he dicho, y eso pasa mucho, te voy a decir que es algo muy singular. Normalmente, y por eso es que yo me atreví a invitarlos, porque es algo bien diferente. Yo que tengo tantos años en el tema de las adicciones, pues no es difícil encontrar matrimonios que han sido adictos, que juntos se salieron de las adicciones, pero encontrar una persona que solamente por la pura experiencia de su hijo, que además hoy el hijo ya sacó adelante su adicción, ya es más, ya está ahora de rescatador, ¿no? O sea, entonces, ya está echándole ganas, pero para eso queríamos que eso fuera, ¿no? Yo creo que ese era el anhelo general de como padres, ¿no? Que nosotros decimos, vamos a salir adelante y soltar a nuestros hijos, como que Sí. es la gran oportunidad. Y Jorge, a ver, cuéntanos, porque pues la versión romántica es esta, ¿verdad? Pero la versión acá de macho alfa nos cambia, ¿no? A ver, cuéntame un poquito, Claro. digo, porque aparte a mí me tocó ir viendo tu avance y tu proceso, pues primero de ese desencanto, como de decir, híjoles, pues yo no sé si a veces como padres es como ese sentimiento de que fallamos, algo falló, no pudimos con el hijo, y luego la mamá nos pone la vara alta, de decir, no, pues si no puedes tú, yo sí puedo, ya caray, o sea, como que es un shock, ¿no? Pero yo después te veo que pues, tú tenías tu trabajo, yo recuerdo mucho que estabas trabajando, ¿no? La gente ni siquiera sabe a qué te dedicabas. Sí. Y toda la gente un día dice, no tienen su centro, viven del centro. No, tienen una vida que pusieron a servicio del centro. No sé si me estoy explicando. Claro, claro que sí. A ver, cuéntanos, Jorgito. Bueno, pues fue experiencia muy, muy tremenda todo esta de las adicciones, ¿verdad? Y como dice doña Carmen, con nuestro hijo batallamos lo indecible, y hay anécdotas
muy chistosas y anécdotas muy dolorosas. Una de las chistosas es de que en cierta ocasión yo contraté el internet y nos dejaron el aparato en una caja, ¿verdad? Y la dejé yo en la mesa. El modem. Exactamente, lo dejé en la mesa y dije, pues no me gustó, no funcionó nada de eso, lo voy a regresar mañana. Bueno, pues ya lo agarro, voy a Telmex, perdón, La compañía. fui a hacer la devolución y ya la señora, sí, claro que sí, ¿dónde está el aparato? Aquí está. Y nada, que la van abriendo y está sola la caja tenía una piedra, carajo, ¿verdad? Imagínate qué vergüenza y qué todo, y pues con qué cara, y ahí voy a la casa, oye, mira, me pasó esto con mi cara, y luego, a ver, Jenny, ¿qué pasó? Y no, pues, lógicamente ya lo había comercializado más adelante, ¿verdad? Ya había salido Así es. Entonces muchas anécdotas de ese tipo con mis carros. Yo soy comerciante a la fecha y pues imagínate, traes tu plan de trabajo toda la semana. Sí, vas prospectando, ¿no? Sí, claro, y te levantas temprano y ya tienes tu camioneta y todo el producto que vas a entregar. Para empezar, te subes a la camioneta y no hace nada, carajo. Ya no trae batería. Ya no trae pila, carajo. Y luego yo bueno, ya arreglamos el problema y luego en otra ocasión, le puse mucha seguridad a la camioneta, pues los robos estaban en peso, pero pues nunca sabía que el enemigo estaba dentro. No sabías que era más fácil, ¿no? Pues no sé cómo le hizo, pero abrió la camioneta. Y pues ahí, bueno, ya sabrán, ¿verdad? Muchas cosas desaparecidas, muchas pérdidas, ¿verdad? Pero bueno, todo eso es una de anécdotas que pues nos hicieron pues valorar las cosas y luego vimos que por más que hacíamos y platicábamos con nuestro hijo, pues no entendía y no sabíamos nosotros que había centros de adicciones y pues andamos que con un doctor, que con un aparte psicólogo. estamos hablando de casi 11 años, ¿verdad? O sea, Sí, casi 11 años, 11, 12 años. Sí. Sí, nosotros nos conocimos en el 2006, 2007, ¿no? Por ahí, 2008, 2009, o sea que tenemos prácticamente casi 14 añitos de conocernos. Entonces, sí, me queda claro que yo conocí la historia. Sí. De hecho, yo recuerdo, si no me recuerdo, fue una de mis primeras generaciones ya. Me acuerdo mucho porque yo todavía me acuerdo, esa carita decía, yo voy a poner un centro, padrino, y voy a hacer lo que usted hace. O sea, me acuerdo mucho, no se me olvida esa carita. Sí. Y digo, y hoy, bueno, pues sé que por ejemplo está haciendo su vida, ¿no? Ya, yo estoy viviendo mi vida también. Ya ni un saludote, ya tendrás que estar aquí a lo mejor algún día también tú, para que tengamos la película completa, ¿no? Otro detrás de cámara, pero fíjense nada más, yo lo que creo y quisiera, este programa lo quise dedicar mucho a las familias. Quisiera que le platiquen un poquito a esas familias el proceso que ustedes tuvieron que vivir. Porque digo, me dijiste hace rato el divorcio emocional, pero yo creo que tuvieron una separación física en un momento dado, porque a mí sí me queda muy claro que en el matrimonio, por eso siempre tenemos esa anécdota de que el policía bueno y el policía malo, ¿no? El papá y la mamá, siempre hay uno que es eso, pero ¿qué pasa cuando el policía bueno de verdad no está queriendo ser bueno con el malo, ¿no? O sea, o el malo siente que es demasiado bueno el bueno, y entonces hay esa fractura y se cortan las parejas. Las parejas llegan a un momento en que las diferencias nos separan demasiado y nos cuesta muchísimo volver hasta lo que se ve es que lo que se fragmenta es muy difícil volver a unirse. Y claro, cuando se vuelve a unir es como les digo, es como algo resiliente. Cuando se vuelve a aliar, se alía con más fuerza. Entonces ya es realmente un metal bien endurecido. Ya no es como el oro y aluminio suave, ¿no? Ahora sí ya tenemos un metal poderoso, ¿no? Y que es lo que hoy veo en ustedes, ¿no? Ese metal, esa nueva relación. Pero, ¿cómo fue que un día se dieron cuenta? Porque las familias, eso está muy bien, yo lo veo mucho con las familias. De hecho, me llama mucho la atención cuando yo doy coaching a las familias, las mamás o los papás que dicen, oye, es que estoy bien preocupado por mi hijo. Y yo empiezo a hablar y agarran una libreta y se empiezan a anotar todo lo que... No, y yo le dije, ay, o sea, qué fuerte. Porque ellos quisieran como que les des, así como las personas que están una receta, quieren como cocina. el manual, ¿no? Quieren el manual y resulta que no hay manual, ¿no? Entonces, cuéntanos, Carmen, a ver, ¿cómo fue ese proceso para que también, porque digo, también tú pudiste haber dicho al final del día, pues sola puedo, hay muchas mujeres, muchos hombres
que en estos momentos, y yo se los digo a veces, ahí cuando yo estaba dando terapia, a veces me llama mucho la atención, que cuando ya empiezan a caer en cuenta de muchas cosas, de repente la gente se me desmorona y me dice, no, hombre, si esto lo hubiera sabido hace 10 años, no, pero ya lo sabes hoy. Y si algunas cosas, pues ya hay cosas que se pueden volver irreparables, pero pues, sean reparables en tus futuras relaciones, en tus futuros eventos, porque finalmente sí es como una rueda de la fortuna, ¿no? Siempre vamos a regresar a algunos momentos y de repente cuando estamos en las situaciones, si tenemos mejores herramientas las podemos utilizar mejor, ¿no? O sea, no sé, si aquí se ocupaba un desarmador de estrella, pues ahora sí lo tengo, ahora sí lo uso, ¿no? Entonces yo les digo, esas enseñanzas que podemos transmitir, los que ya hemos pasado el camino, son como mejores, las mejores. Ya le digo, haz de cuenta que es como en el mapa, ¿no? Ya le vas poniendo por aquí, no, aquí hay hoyos, aquí hay baches, y por aquí hay unos delitos, porque descanses así, más o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo fue eso? Yo creo que parte de la fórmula, porque en realidad no hay fórmula ni hay receta, cada quien tenemos nuestra dinámica familiar, pero cuando llegamos a esto, a este aprendizaje, recuerdo que me decían mucho, concéntrate en ti, empieza a ver por ti, porque en esta dinámica que teníamos era querer yo que él hiciera lo que yo decía, él también pensaba lo mismo, querer arreglar la vida del otro, y entonces estábamos muy revueltos y nadie hacíamos nada. Creíamos hacer demasiado, pero en realidad no hacíamos nada porque no había ningún resultado. Y yo creo que fue cierta fórmula para nosotros como familia, yo tener paciencia y estar concentrada en mí, dejar de concentrarme tanto en mi hijo como en mi esposo, y darle su espacio, porque me metía mucho en la vida de ellos y entonces no me involucraba en la mía. A ver, todo ese tipo de cosas que dices ahorita, por ejemplo, dónde estaba el resentimiento y por qué había resentimiento, y dónde estaba mi error y por qué había sucedido, pero dónde estaba mi acierto, y también verlo, porque tampoco lo veía. Entonces yo creo que empecé yo a hacer eso, a concentrarme en mí, a trabajar conmigo, con lo que sentía, con lo que pensaba, con lo que hacía, y empezar a soltar, porque en esa guerra, porque es una guerra de pareja, y es como tú dices, hay una fractura, se hizo un abismo entre nosotros como pareja. Estamos por cumplir 43 años de casados, y yo creo cuando vivimos las adicciones en el 2005, yo creo que teníamos que 30, no sé cuántos, pero ya teníamos bastante. Y aparte fíjate, ahorita que te voy a interrumpir en eso, porque a ese era un tiempo en el que sientes que ya le hiciste, o sea, como dijiste, no, oye, pues ya llegamos. Y es como la gente que llega a la edad adulta, ¿no? Que trabajó mucho tiempo y nunca se da cuenta que no se había preparado, ¿no? Porque no estamos preparados para eso. Y entonces tener esa fractura a los 30 y tantos años de casados era un abismo, y fue una guerra entre él y yo. Era una guerra entre tres, pero más de mi parte, más entre dos, porque a final de cuentas mi hijo, sí había mucho resentimiento y todo, pero es mi hijo, ¿verdad? Había más resentimiento hacia él, y entonces esa fractura y ese abismo, yo así lo sentí, que era un abismo entre él y yo, que solo mi poder superior ha ido, solo teniendo paciencia, solo estar concentrada en mí, darle el espacio a él. Y por ejemplo, Yanni está con 9 años de sobriedad, y te puedo decir que estamos, no sé, a lo mejor de 5 años para acá, o de 3 años para acá, volviendo a encontrarnos como pareja, y empezando de mi parte a sentir esa parte que dices tú ahorita, ya estar como más sólidos, como más firmes, como más unidos, pero tuvo que pasar todo ese tiempo. O sea, no es fácil, no es nada fácil, ¿verdad? Y solo, al menos yo así lo he vivido, porque Jorge, he aprendido que yo lo vivo de una forma
y él lo vive de otra. Pero de mi parte, para mí, la fórmula mía fue concentrarme en mí, trabajar conmigo y ver cuáles eran todas las cargas que yo traía. Muchas eran ciertas, muchas eran mentiras, muchas cosas que yo o emociones que yo le cargaba a Jorge eran mis emociones, no eran de él. Y yo tenía que resolver todo eso, no que él la resolviera para mí. Que lamentablemente, como sociedad, el crecer con el y vivieron felices para siempre, creer que al momento como mujer me caso con él, él me va a resolver mi vida, pero no, uno cree mi vida en todo lo material y en todo así. No, yo quería que resolviera lo emocional también. Sí, no, lo que pasa es que lo emocional no se podía. Grandes, ¿no? Lo emocional no se podía, y es algo que tenemos mal entendido las mujeres. No, y además también resulta que no saben que también los hombres tenemos nuestros propios cargas emocionales. Y miedos y todo. O sea, sí. ya venimos de ahí también. Sí. Y una responsabilidad muy grande, ¿no? O sea, a ver, Jorge, cuéntame, ¿cómo fue para ti ese proceso? Pues fue tremendo ver cómo tu familia se está perdiendo, ¿verdad? Tu hijo va cada vez peor y peor y peor y peor. Y pues mi esposa atrás de él porque llore y llore todos los días, a todas horas. Y se va como desbandada, ¿no? Así es. Entonces, yo siempre he dicho, pues sí, la mamá es la mamá, pero también el papá tiene muchas responsabilidades porque ve por los hijos, ve por la pareja, que a fin de cuentas es la responsabilidad de uno, y al último, pues, se echa cita, pues, ve por lo mismo, ¿verdad? Claro. Pero sí, fue muy doloroso todo eso y, pues salimos adelante, gracias a Dios, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando se le ocurrió a ella la idea de formar un centro de rehabilitación por experiencias que tuvimos con nuestro propio hijo, y pues quisimos algo mejor para los usuarios, ¿verdad? Un trato mucho mejor, ¿verdad? Entonces, la verdad, a mí no me pareció. ¿Por qué? Porque pues no tenía yo ni el tiempo, ni teníamos la solvencia económica, ni nada de eso, ¿verdad? Y bueno, se presentó la oportunidad, como dijo mi esposa, con tres compañeros ahí que se asociaron, pero pues fueron desertando uno y bueno, y lamentablemente... Es que luego dicen que al trabajo de los fregaderos pocos le entran. Así es. Entonces, me acuerdo que el último que se fue, un día antes de que nos tocara la renta, ¿saben qué? No cuente conmigo para nada. ¿Cómo? Sí. La luz, el teléfono, el gas, allí donde estamos nosotros en el centro, pues lamentablemente son altos, ¿verdad? Y las rentas. Bueno, entonces dije yo, bueno, déjame ir con mis clientes, hacer mi trabajo. Me salí y pues gracias a Dios me fue muy bien, y aquí está la renta, el teléfono, luz, agua, todo se pagó, ¿verdad? Y en cuanto al inmobiliario y todo eso, pues también, como dice ella, trajimos la estufa de la casa, el refrigerador, todo lo de la casa se... Y aparte tenían la gran ventaja porque ya vivían ahí, entonces ya, como quieras, pasaban más tiempo en el centro que en sus casas, sí, ¿no? Ya al revés, ahora sí, llegaban a dormir a un rato, pero la casa en el día porque estaban toda la noche ahí. Sí. Entonces todo eso fue una experiencia pues bonita, ¿verdad? Salimos adelante, gracias a Dios, y conocimos mucha gente, ¿verdad? Que nos dio la mano, y muchachos también que a la fecha con mucho gusto nos ven en la calle o me mandan, no sé, saludos por muchos medios, y don Jorge, ¿cómo está? Y muchas veces son recaídos, y si no es con don Jorge yo no voy, y ellos llegan voluntariamente ahí al centro, ¿verdad? Sí, fíjate que eso es bien interesante. Yo justo esa parte iba. Cuando estamos en este tema, esto que te digo, y yo veo que se te quiebra hasta la voz, sí, porque esto no lo paga el dinero. Esto que estamos hablando, este servicio, este verdadero trabajo de reinserción y de rehabilitación y desintoxicación que todos la gente estamos viviendo, o sea, a veces nada más cuando lo vemos en estadísticas duras nos duele, cuando vemos que los gobiernos no apoyan, ahorita que estamos viendo que todo el mundo está haciendo
un gasto desmesurado en otros temas y que decimos, yo lo pienso, con tantito de eso estuviéramos haciendo maravillas, ¿no? O sea, Sí. nosotros que estamos en el día a día, pero Jorge, ¿cómo pudieras decirle? Porque es, a mí, en el caso de Carmen, bueno, ahorita se lo voy a preguntar, pero en el caso de las mujeres, pues a veces no, a veces a la mujer le tenemos que decir, espérate, bájale, espérate, o sea, a la mujer la tienes que frenar, porque da de más y se va, por los hijos a veces hacen cosas que no se deberían, ¿no? Esa codependencia, pero en el caso de los hombres, fíjate que se llega también al extremo. El hombre llega al extremo de ser a veces tan fuerte de carácter, de decir, a ver, no, se lo buscó y él no le echó ganas, y entonces somos tan tajantes y ponemos esa barrera tan fuerte que algunas veces las parejas piensan que nosotros no las queremos, y simplemente quiere decir que a lo mejor estamos tan impactados por la situación que no sabemos cómo manejarla, no tenemos la capacidad de asimilarla, y a veces es más fácil pues, hacerse a un lado, ser indiferente, mostrar enojo, para en vez de decir, sí, estoy preocupado y también me duele mi hijo. No sé si me explico, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro. platícale un poquito a los padres, cómo fue que tú también tuviste que bajar la soberbia, hacer un poquito, porque también yo creo que esto pasa mucho cuando sentimos como que nos desplaza la nueva actividad de la familia, la nueva actividad de la pareja, y aunque no lo queramos reconocer, a veces nos sentimos aislados, decimos, no, pues ya no me quiere, y nuestra mente trabaja, no, pues ya tener otro, pues no, ya conoció algún padrino, o sea, porque eso pasa. Sí. O sea, yo digo, a menos que seas de otro planeta, ¿verdad, Jorge? Pero yo en este mundo que conozco, estamos todos así, y pocas veces los seres humanos reconocemos nuestras incapacidades, o que algo pasó por nuestra culpa. Y siempre es más fácil decir, no, pues a ver otro, pues ya se arregla más la madrina, pues ahora, pues con quién anda quedando bien y todo ese tipo. Entonces, ¿qué onda, Jorge? A ver, cuéntame eso. Bueno, en primer lugar, yo quiero mucho a mi familia, ¿verdad? A mis hijos, a mi esposa, ¿verdad? Y no porque mi hijo me haya metido en problemas muy grandes y haya, pues, tenido hasta, ¿cómo te diré?, problemas legales en Estados Unidos, y los solventamos, ¿verdad? Los solventamos, gracias a Dios. Fue un cariño enorme, y no por eso que te digo, me negué a que le volteara la espalda a mi hijo, ¿verdad? Definitivamente no. Yo día tras día, donde estaba él, estaba ahí con él, siempre apoyándolo. A la fecha se le atora cualquier cosa y estoy con él, ¿verdad? Siempre fue así. A mi esposa también, ¿por qué no voy a darle todo el apoyo a ella también, ¿verdad? En realidad, ahorita lo que tú dices, ¿verdad? Sí, se me pasó por la mente muchas veces, ¿verdad? Y más cuando, pues, hubo un tiempo que sí, nos separamos no de vivir separados, no. Haz de cuenta, Cada quien por su lado, ¿no? Emocionalmente. sí, tú aquí, yo allá, ok, perfecto, ¿verdad? Pero bueno, yo veía que había problemas en el centro, y que ella no podía estar sola con tantos hombres, ¿verdad? Entonces, Y bueno, aparte eso es todo un caso, porque la verdad es que pocas son las mujeres. Digo, ahorita ya que tomaste ahora sí que las riendas de hombres, pues ya te quedas Sí. con hombres, y ahora sí tienen ese apadrinamiento de padre y madre, padre y Así madre, es. ¿no? Que eso es muy bueno, porque la Sí, verdad sí, yo lo noto, ahora que he estado yendo a sus centros, he visto eso. O sea, dicen, ya llegó la madre, ¿saben qué vas tú? Y ya, ay, como ya viene mi papá, o sea, ya viene Sí. mi papá, ¿no? O sea, y los hombres igual, van, ya llegó la madrina, y es un respeto impresionante, ¿no? O sea, a veces dices, caray, o sea, sí será. O sea, Y bien curioso, empecé como mujer, pero con un centro de hombres. sí, claro. Sola, con hombres, estuvimos 5 años o 4 años. Sí, no, me acuerdo Sí. mucho, yo tengo muy claro Sí. eso. Era todo un Entonces, estigma, era todo un Sí, estigma. y entonces sí, había mucho, yo creo, esos pensamientos de Jorge negativos. pues no precisamente con los compañeros internos, No, de repente más son de- demonios personales, digo, eso Sí, es normal. sí. Yo lo que creo es que a veces, pocas veces podemos hablarlo, digo, y además es muy sanador, Claro. porque al final del día, pues digo, lo podemos pensar o no, pero eso no quiere decir que esté sucediendo. Claro. Lo que sí sucede es la historia de éxito, el gran amor que se tienen, o sea, que hoy también parte de este trabajo es reconocer. Yo hoy quisiera de verdad reconocerles con mucho cariño, o sea, que siguen ayudando y todo, pero en ese inter fueron sanando ustedes, o sea, Sí. yo creo que los primeros rehabilitados del centro han sido ustedes, ¿no? Claro. Hoy eso es una cosa maravillosa, y eso es importante que la gente sepa, porque la gente
está pensando que ya se le acabó la vida, ¿no? Y que no va a volver a resolverse. No, todo lo que miren, lo que ya se perdió sí se va a perder. O sea, ya porque algo que sí es importante es que antes de que esos 30 años anteriores a todo, ustedes tenían una vida, a lo mejor tenían problemas, pero sí tenían depósitos emocionales, tenían una vida emocional, pues de amor. Porque yo creo que si no lo hubieran tenido, esto que ha pasado, lo hubiera hecho añicos. O sea, hagan de cuenta que ustedes eran como se metían al diablo, ¿no? Que aunque le metieran la roca bien dura, no hacía el hoyo, porque la vida, la verdad, la vida sí es dura. La vida avienta problemas económicos, avienta problemas emocionales, avienta situaciones difíciles de pareja, y si no estamos bien parados nos caemos hasta el más derecho. Entonces, yo creo que ahí es lo que yo les digo mucho a las familias: cuando ustedes tengan un problema y vean que se está desmoronando muy fácil, quiere decir que ya se estaba desmoronando desde antes, no es hoy. Sí. Hoy simplemente pues fue como pues, el último empujón de todo lo que ya habíamos dejado de hacer. Porque al final del día, eso es lo que me gustaría mucho. Cuéntenle a las familias, a la gente que nos está viendo, porque de hecho hay un grupo que ve mucho estos programas que se llama Mamás Desesperadas. Imagínate cómo se llama el grupo. Y a ese grupo quiero decirles que sí se pueden desesperar, pero tienen que entender que el resultado es otro tema. Y ahorita me llamó mucho la atención lo que dijiste. Estamos hablando de que pues si nos conocimos en 2009, estamos a 2021, hace 13 años. Sí. O sea, hace 13 años que nos conocimos y yo ya tenía un año aquí. Hace 13 años, yo recuerdo mucho que, y ahorita me dijiste, apenas estamos empezando a ver esa fuerza, porque durante los primeros tiempos estamos en el trabajo arduo, trabajando las heridas, fortaleciéndonos emocionalmente, volviendo a creer entre nosotros. Y las familias, sale el compañero y luego quieren que ya le reponga todo lo que perdió, salen y que sea como un hombre como nuevo, como lo que hicieron de nuevo, y ustedes hoy saben que no es cierto. Se han pasado casi 7, 8 años en la lucha de ver cómo sostenerse cada uno en lo individual, y de repente un día se voltean y digan: ay, mira, aquí estás, compadre, perdóname. O sea, y yo creo que hasta ese amor se vuelve más hermoso. No sé, cuéntenos, a ver, Carmen, ¿cómo ha sido ese reencuentro de pareja? Fíjate, ahorita que dices para las mamás desesperadas, qué bueno que están desesperadas, pero lo importante no es estar desesperada y no hacer nada. Es estar desesperada y tratando de hacer algo, pero por uno mismo. Y atreverse a lo que dijimos hace rato también, a romper los miedos, porque tenemos tanto miedo de hacer algo diferente, y cuando empezamos a hacer algo diferente empieza a haber cambios, empieza a haber resultados diferentes. Es bueno tener miedo, es bueno tener esta desesperación de no quiero vivir esto, no quiero, me rehúso a estar viviendo ya sean adicciones, ya sean maltratos, ya sea, no sé, en cualquier cosa, rehusarme a lo que no me gusta, no lo quiero, pero tener el valor de hacer algo diferente. Y cuando empieza uno a tener el valor de hacer algo diferente, las cosas empiezan a cambiar y empieza a salir lo mejor de nosotros. Y luego esa experiencia tan fuerte, tan negativa, tan dolorosa, se empieza a volver en experiencias tan hermosas, como ahora veo que qué bueno que no teníamos a veces para darle de comer a esos muchachos que teníamos internados, porque luego al principio no cobrábamos o casi no cobrábamos, ¿verdad? Pero teníamos el compromiso de darles de comer, pero fue un crecimiento enorme, ahorita que lo decías también, como papás, como hombre, como mamá, como mujer, bajarle un chorro a la soberbia y andar tocando puertas con familiares, con amigos, con desconocidos. En una panadería recuerdo un domingo que fuimos Jorge y yo a pedir, véndanos pan o regálenos pan, porque hacía mucho frío y queríamos darles a los muchachos un chocolatito o un café con pan, pero o comprábamos la leche o comprábamos el pan. Entonces, todas esas cosas nos dieron un crecimiento, quitarnos vergüenza de andar tocando puertas, de andar pidiendo,
Si no tuvimos la necesidad de pedir para nuestros hijos, fue todo un gusto tener la necesidad de pedir para otras personas. Que finalmente han sido sus hijos espirituales, Sí. Ya tienen muchos hijos espirituales. Así es, y todo eso a mí en lo personal me siento ahora sí plena, me siento que he crecido mucho, que seguramente tengo muchas actitudes y muchas cosas que tengo que ir quitando, pero he quitado bastantes. Me ha dado muchas satisfacciones quitarme miedos y empezar a hacer cosas diferentes y concentrarme en mí en el buen sentido, porque también luego lamentablemente las mujeres, muchas lo tomamos en el mal sentido. Sí, como de competencia, ¿no? Sí, de competencia o de libertinaje también, en el buen sentido de concentrarme en mí y empezar a hacer cosas buenas o buscar hacer algo bueno. No sé, yo en una iglesia no me paraba y ahora ya voy a la iglesia. No quería saber nada de esa parte espiritual y ahora es una necesidad llenar esa parte espiritual. Sí, porque al final del día lo que sí es una realidad que cuando nos estamos sintiendo mucho tiempo mal, y es lo que yo le digo a la gente, ¿qué vacío traes, no? Si te tienes todo el tiempo enojado, ¿por qué? Entonces, sí. no es normal de decir, ya no me siento hoy enojado porque hoy tuve una actividad que me hizo sentir bien. No, hoy ya no me siento triste porque hoy llegó una persona que me dio cariño. No, hay que encontrar por qué, porque si no identificamos, o sea, nada más momentáneamente lo vamos a poder dejar de tener, pero después se va la persona, se va la actividad, se nos va el buen negocio. Yo les digo a la gente, las drogas son tan buenas porque te suplen la emoción que tú tienes en tu vida a día, tu estilo de vida. Pero cuando, no sé, tú Jorge, no vas a dejar mentir, cuando tienes un negocio y te llega un buen negocio, ¿qué te sucede? Te emocionas y te da para arriba, pero ¿qué tal el día que se te cayó el negocio? O ya tenías pensado y dices, no, que ya siempre, ¿no? Y dice tu mamá que siempre, ¿no? Y tú ya hasta habías ido a comprar hasta para festejar, ¿no? Sí. Pues regresa todo porque no va a haber ni cena, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos, Jorge, ¿qué le podrías decir tú a esos padres? A esos padres, yo quiero que les hables a esos padres que a veces, pues que yo no digo que estén bien ni mal, pero a veces, muchas veces erróneamente, quieren hacer como el castigo a los demás, decir, y porque además, fíjate, es algo que yo creo que tenemos una sociedad muy machista, desgraciadamente, y esa sociedad machista que a veces tiene el control económico, que a veces tiene el control social en muchos temas, se ha encargado también de a veces hacer como que ese no es un problema, ¿no? O sea, yo ya me porto bien y yo cumplo con mis funciones. Pues sí, pero pues, finalmente sí. Estamos en pareja, ¿no? Estamos en familia, ¿no? No sé si me estoy explicando. Sí, claro. Bueno, mira, el problema no problema, sino nos hemos visto siempre con los papás en las pláticas y todo eso, siempre lo que dicen ellos, yo cuando yo quiera la dejo, pero pues pero tu hijo no, son diferentes, son organismos diferentes, son todo eso, ¿verdad? Es que yo nunca tomé, yo nunca eso, yo nunca lo otro, ok, perfecto, pero tu hijo es diferente, está en otro medio, está en otras amistades, todo eso, y es algo, nos da mucha experiencia todo eso. Por ejemplo, ahorita hemos visto, la mayoría de los muchachos vienen con familias, padres separados. Sí, las nuevas realidades vienen así. Así es, lamentablemente así es, la mamá viene por un lado, el papá por otro, y cada quien trae sus ideas, ¿verdad? Y pues es muy triste todo eso para los muchachos sobre todo, ¿verdad? Yo muchas veces los muchachos me dicen, oiga, padrino, pero yo siempre les digo, ¿sabes qué? Yo la verdad nunca consumí, nunca bebí, yo no puedo ser tu padrino, pero soy tu amigo. El día que tú quieras un buen consejo y todo, como amigo y como padre, te lo doy con todo el gusto del mundo. Y me preguntan muchas cosas, se los doy, y me da mucho gusto que los muchachos me digan, don Jorge, o muchos de ellos, abuelo, me dicen abuelo. Perfecto, no me siento ofendido ni nada, me da mucho gusto,
¿verdad? Tengo ahorita un muchachito que salió desde mayo, él es de Nueva Rosita, Coahuila, de mayo del año pasado, lo debes de conocer. Y él está a la fecha con nosotros, salió y perfectamente, yo me quiero quedar aquí con ustedes, órale. Y va a su casa y me voy a quedar una semana, adelante, y nos habla, ya no aguanto aquí mi familia, ya me quiero ir. Véngase para acá, amigo, ¿verdad? Si quiere regresar a la familia, o sea, Sí. porque ella se siente en casa, ¿no? Así Sí. es, y aquí procuramos a los que no tienen secundaria o primaria darles estudios, ¿verdad? Por medio de lineal, les damos sus certificados y de primaria, y luego de secundaria, ya más para la preparatoria, pues no, ¿verdad? Y también damos cursos ahí de algunos de computación, de guitarra, el psiquiatra les da cursos de guitarra, todo eso, ¿verdad? Y te digo, unas experiencias muy padres, ¿verdad? Y como a la pregunta que me hiciste de qué les puedo decir a los padres, pues, carajo, como en cierta ocasión mi esposa, yo también le dije, oye, ya no sé qué hacer con este muchacho, ¿qué hacemos con él? Y ella me dijo, bueno, ¿dónde hay un bote de basura para tirarlo? Ah, qué fuerte. Ah, Ahí sí, puede haber estado muy intenso, ¿verdad? Eso. sí, entonces dije yo, carajo, bueno, es mi hijo, es mi sangre, es mi todo, y pues hay que sacarlo adelante. Lo que creo es que ahí habla la desesperación, ¿no? O un poquito el dolor, ¿no? No creo que hable el padre, Sí. más bien habla el sentimiento que trae, ¿no? Sí, porque a fin de cuentas al padre lamentablemente todo nos cuesta, económicamente, que es lo que vemos nosotros, ¿verdad? Todo nos cuesta, que se llevó la pila, que la llanta, que el carro lo dejó sin gasolina, que el carro le quitó las farolas, que bueno, Sí, los sí. desmantelan, ¿verdad? Los desmantelan y pues todos nos cuesta a nosotros, ¿verdad? Y amén de que tienes que pagar esto, tienes que pagar lo otro, tienes que dar la comida y todo, pues sí, es desmotivante. No, y aparte yo creo que encima de eso le está la exigencia de la otra parte, ¿no? Exactamente. Oye, no has pagado esto, ya le estás quedando mal no sé quién, a mí no me gusta quedar mal con no sé quién, y entonces dices, no, pues no nos gusta, pues estamos en la tempestad, ¿verdad? Yo creo que es como cuando dices, oye, no te está con su paragüitas en medio de la tormenta, si no te has dado cuenta que se está cargando el payaso, estamos en un huracán, Sí. y tú estás con no sé si me figura esa Sí, escena sí. donde la persona con un paraguas y se está destruyendo el mundo, ¿no? O sea, Sí. no es así. Así es, definitivamente que sí. Y luego la pareja por otro lado, carajo, exigiéndote todo. Y, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Y por qué no haces aquello? Y mira a tu hijo, y mira a tu hija, y carajo. Entonces, te digo, la mamá es la mamá, pero el papá, yo creo que muchos no nos reconocen, ¿verdad? Muchos no nos reconocen más a la mamá. Sí, yo lo que creo es que por eso es que yo quise invitarlos a los dos. Normalmente, pues pude haber hecho un programa con cada uno porque como los dos están en un centro, pues, pero yo dije, hoy no, hoy quiero que vean que salir adelante en un tema de adicciones y máximo, yo no sé qué sea más difícil porque nosotros cuando andábamos en las drogas pues nos lamentábamos drogados, entonces nos podían reclamar y nos enterábamos, o sea, estábamos como desconectados, Sí. en el zen, ¿no? Acá como el huevo confi, ¿no? El ese de, sí, nosotros muy en la onda. Entonces no es lo mismo ya en vivo y a todo color, estás sintiendo los guamazos, ¿sabes? Como que te pegue Mike Tyson, ¿no? O sea, se pega duro. Entonces, Carmen, pues para ir cerrando, quisiera que nos fueras diciendo, pues hoy a esta, te quisiera, fíjate qué pregunta tan introspectiva te voy a hacer. Hoy, ¿cómo le quisieras hablar a Carmen Naches de hace 10 años? O sea, ¿qué le dirías a esa Carmen? Y yo sé que hay muchas cosas que yo sé que quisieras haber cambiado, pero no podrías cambiarlo si no lo hubieras vivido. Pero hoy, no sé, como que trata de reflejarte cómo te sentías de desvalida, de perdida. ¿Qué le dirías a esa Carmen hoy con esta Carmen que Eso, creció? oye. A ver. No, quiero llorar. Le diría, sí vas a poder, sí se puede. Sola no, claro. El poder superior manifestado en las personas, en mi esposo, que me echó la mano, el hombro para salir adelante. Ayuda idónea, no se equivoca Dios. Dios dice, ¿verdad?, que somos ayuda idónea, y es muy cierto, y eso, si vas a poder y vas a vivir experiencias muy agradables.
enriquecedoras y vas a salir con mucho crecimiento. Eso es ahora. Porque eso es lo que ahora veo. Me impresiona verme a mí. Sí, es que hoy estamos haciendo un ejercicio fuertísimo, Sí. porque pues no nos reconocemos a veces, ¿no? Al que éramos atrás. al que Sí, estábamos. porque era una persona llena de miedos, de inseguridades, de incapacidades. O sea, así bien chiquita me sentía. No, pero mira, Y Carmen, no es que ahora me vea grande, tampoco. bueno, de por sí ya siempre has estado grandota, Carmen. Sí, no, siempre pero- he tenido miedo, Jorge, pero hoy te quiero decir, mira, yo hoy te reconozco como una mujer grande y fuerte, pero en carácter y en amor. Y la verdad es que hoy te quisiera yo, antes que nada, darte las gracias porque digo, sé lo difícil que es. Y además te agradezco mucho hoy que te hayas tenido este sentimiento, porque hoy sé que estas lágrimas son de amor, estas lágrimas son de alegría, son de sentirte bien contigo misma, porque ya viviste por muchos años las lágrimas de sufrimiento, de preocupación, de miedo. Hoy son de decir, ay, volteé a ver y mira qué bonito haber caminado este camino y tenerlo de la mano de este gran hombre. Jorge, cuéntanos, ¿qué nos puedes decir tú también? Sí, a ese Jorge que hace 12 añitos, 13 añitos se aventó el tiro y hoy digo, me queda claro que hay mucho que hacer, hay Jorge para rato, hay regalos sin envoltura para rato, o sea, eso me queda muy claro, pero pues qué maravilla que hoy de la mano de tu compañera sigas caminando esta vida, ¿no? Sigas construyendo este amor y servicio, ¿no? Claro que sí. Bueno, para mí sería, bueno, ahorita ya tengo 64 años de edad y yo pienso que con la misma energía que le ayudé a mi esposa, estoy ahorita ayudando a los muchachos y hemos recibido muchachos que pues de la calle que no tienen nada y nos piden ayuda y se las damos. Y esa energía que yo tuve hace tiempo, pues creo yo que la estoy renovando con esos muchachos, ayudarles, ¿verdad? Y por ejemplo, nos hacen donativos de algunos restaurantes en la madrugada, que una fiesta, una boda, pues normalmente se acaban a las 12 o 1 de la mañana. Pues ahí voy a las 3 de la mañana aquí por la que lo Sí, hacen sí, precisamente. Y pues órale, yo solito y juntar todo y llevarle a los muchachos, ¿verdad? Para que coman rico y sabroso, ¿verdad? Claro. Y pues toda esa energía. ¿Cómo ya hay gente que ya reconoce eso? Porque digo, antes, ahorita que dijiste la experiencia del pan, que dices, Sí. o sea, ahora al revés, ahora dices, ahora ya te buscan. Sí. O sea, fíjate que eso es lo que le digo a la gente, el tiempo nos va dando la razón, Claro. o el tiempo también va diciendo, pues ya párale, ¿no? O sea, llega un momento Sí. que también, si no es para ti ese tiempo, lo vas a tener que ir manejando. Y bueno, pues nada más me resta pues agradecerles, de verdad, sé que no era tan sencillo para ustedes, sé que no fue nada sencillo tomar ese momento, regresar un poquito a esas situaciones, pero bueno, pues nomás me quedo con esto de que servir no importa nada si no estamos sirviéndonos a nosotros mismos, como bien lo dijiste, Carmen. O sea, el primer paso de este gran trabajo, de este gran esfuerzo, pues es servirnos los unos a los otros, pero primero hacernos cargo de nosotros mismos. Y bueno, pues Jorge, Carmen, muchísimas gracias. A ti. Y bueno, pues nosotros nos sentimos con estos superhéroes muy contentos porque sabemos que siempre vamos a tener a estos grandes superhéroes de carne y hueso. No necesitamos que venga Superman y la Liga de la Justicia, ¿no? Aquí tenemos dos grandes amigos y bueno, pues sigamos hablando de paz. Gracias. Esto fue Con la Paz, Nuevo León. Plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, 1,000 tunes ringing in my ear. No time for conversation, 1,000 channels wired to my brain. No thought, just sensation. Don't look at me, can't see. I don't wanna talk to